Y comenzamos el segundo bloque nuevamente y como habíamos anunciado estamos aquí con el licenciado Bruno Farabolini, que es el coordinador del Observatorio de Política Internacional de aquí de la Universidad Católica, que depende de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y por venir en realidad a darnos un poco más de información respecto a estos temas que tienen que ver directamente, ¿no?, con la política internacional y con temas tan vigentes como es el terrorismo, en este caso que estas metodologías nuevas que se están utilizando, que decíamos que tienen muchísimo impacto y bueno, bajo costo en cuanto, digamos, a los materiales, los recursos que se utilizan, ¿no? Pero por supuesto que el costo son las vidas y es lo más importante de todo. Exacto, sí, nos encontramos en un contexto internacional que se encuentra con el terrorismo ya transnacionalizado, con la ruptura de fronteras y con el alcance, digamos, a lo más local y a lo más individual de la persona. Hablamos de los denominados lobos solitarios, por ejemplo, que se los denomina soldados, o las agrupaciones terroristas se adjudican los atentados que hace una persona individualmente, sin el control o por fuera de todos los tipos de control de seguridad, militares y inteligencia de cualquier Estado, en este contexto internacional en el que no se logra dar una respuesta, por lo menos en lo que son las instituciones, tanto Naciones Unidas como Estados Unidos, las potencias mundiales podríamos citar. En este caso entonces tenemos el bajo costo porque no necesitan un despliegue territorial tan grande, recursos económicos tan caros, podríamos decir, para, por ejemplo, lo que es la construcción de armamento especial. Hablamos de construcción de bombas que se podría rastrear un poco más rápido, o por lo menos el armamento, compra de armamento, sino que directamente ha cambiado la modalidad de esta violencia extrema y estas atrocidades que vemos al uso de vehículos, como en el caso de Manhattan, el último atentado de Nueva York, que lamentablemente santafesinos vivieron y fueron víctimas fatales de este atentado, en un contexto en que no se logra dar respuesta, por lo menos desde lo que son los círculos de seguridad internacional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo, no logra darle la forma o el recurso militar para responder a esta problemática que, digamos, excede a la frontera de los estados. Hablamos de agrupaciones, organizaciones, el caso, por ejemplo, del Estado Islámico, que es el que perpetró, el que se adjudica, en este caso, el atentado en Manhattan. Hablamos de organizaciones que tienen una base territorial, pero que han logrado conexiones internacionales. Al día de hoy se estima que hay entre 11 y 18 países en el que habría células del Estado Islámico. Es decir, una transnacionalización, un terrorismo internacional que recién Naciones Unidas lo reconoce en 1991 como problemática, que originalmente era local y hoy ya pasa a toda esta frontera por fuera de toda la capacidad que tiene la institución del Estado para responder. Más allá inclusive yo pensaba de la respuesta, de cómo comprendemos este tipo de mentalidades, este tipo de creencias, cómo se analiza esto que está pasando en el mundo, digamos. Y las organizaciones terroristas de por sí, digamos, las agrupaciones, cómo surgen o qué es lo que reclaman, es básicamente en estos casos un basamento religioso en cuanto a su filosofía o su ideología. En este caso el Estado Islámico, por ejemplo, plantea el califato mundial, que eso también es una novedad en lo que es el terrorismo tradicional, podríamos decir, o previo a lo que es la irrupción del Estado Islámico, en la creación de un Estado, a nivel con todas las instituciones que eso implica, que se proclama, digamos, el estandarte del islamismo a nivel internacional. Es decir, desarmar las fronteras del Estado y que solamente una persona, que es actualmente el autodenominado califa, que es el líder que se encuentra aparentemente en territorios entre Siria e Irak, se autoproclama como líder de una masa, hablamos de una de las religiones más masivas del mundo, pero con diferentes subdivisiones, y claramente hay que hacer la distinción. Digamos, el islamismo no es radical por su origen ni por su basamento, digamos, en sus textos sagrados, sino que hay una lectura específica que es ultraconservadora y que apela a la violencia como una suerte de guerra santa para llevar esta lectura, digamos, selectiva, podríamos decir, y combatir no solo a otras religiones, caso del cristianismo, que ha sido, las pequeñas comunidades cristianas en Siria y en Irak han sido combatidas con mucha violencia por el Estado Islámico y por otras organizaciones terroristas, sino también que le sirve al Estado Islámico para combatir a otros islamistas de otras corrientes. Ellos son del sunismo, de los sunitas, y combaten a los chiitas, por ejemplo. Entonces, digamos, tenemos como luchas internas o facciones internas que se van dibujando, que no hay una frontera bastante delimitada, podemos decir, o clara, sino que es bastante funcional a qué necesidades tienen en el territorio, ¿no? Tienen aliados, ha sido originado el Estado Islámico como un aliado, una subsidiaria de Al-Qaeda. En el año, más o menos, en el año 99, hay registros de que
habría nacido esta célula ahí. En el año 2003 empieza una respuesta como una insurgencia por la invasión de Estados Unidos a Irak. Recordemos que Estados Unidos invade Irak por la presunción de que había armas nucleares. Finalmente no se logró probar esto nunca. Sin embargo, el Estado Islámico nace en este periodo, podemos decir, para responder a esto y toma mayor fuerza a partir de la guerra civil en Siria, en 2011, donde digamos, se desintegra la frontera entre Siria e Irak, hablamos de Oriente Próximo, Oriente Medio, y en este ida y vuelta territorial ha logrado conseguir mucho avance en cuanto a ciudades estratégicas, lugares o puntos o bases militares estratégicas, y se ha hecho de armamento y de, por ejemplo, recursos económicos como los hidrocarburos, que es muy importante. Ya la Unión Europea denunciaba en 2014, cuando comenzaba esta figura internacional del Estado Islámico, autoridades europeas denunciaban que algunos miembros de la misma Unión compraban petróleo que estaba bajo control de agrupaciones terroristas. Entonces, digamos, hay un entramado muy complejo del sistema internacional que vemos que al día de hoy no tiene una respuesta o una salida, por lo menos, institucional y pacífica. Bruno, se nos terminó el tiempo, nos estamos re excedidos, pero la verdad que es tan interesante y es tan complejo para entenderlo, digamos, desde nuestro país, cuando quizá vemos esto como una noticia y bueno, y en particular este último atentado que vos bien recién mencionabas, que tocó muy de cerca, porque bueno, son, como bien decía, santafesinos. Te vamos a volver a invitar, bueno, ¿sí? Porque la verdad que es interesantísimo escuchar y aprender muchísimo de todo este tema que es muy complejo para poder racionalizarlo. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo, así que te agradecemos muchísimo. Además, ellos son pseudo colegas, porque también tienen su programa de radio que se llama Mundo Radio, que se hace aquí en el complejo multimedial también, y que a través de la radio pueden contar y también informar acerca de todos estos temas que tienen que ver con la política internacional. Te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Vamos a una pequeña pausa. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos ya con el tercer y último bloque nuevamente.